Les voy a pedir que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 9 en adelante. Leo con reverencia y dice así: Porque la porción de Yahweh es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. La halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos, como el águila que guarda a sus polluelos, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Yahweh solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. Amén. Dice aquí, amados y amadas, claramente en la escritura en Deuteronomio 32, 10, que Yahweh nos halló en el desierto. Halló a su pueblo escogido, a Jacob, que posteriormente le cambió el nombre a Israel, lo encontró en el desierto, como también nos ha encontrado a ti y a mí en el desierto. Cuando Él nos vio primero, nos escogió, nos halló, dice la Escritura, nos predestinó. Dice la Escritura en Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Efesios 1:11. Pero en esta hora, amados y amadas, quiero hablarte del desierto. El título de esta enseñanza es En el desierto. Dice la Escritura en Deuteronomio 32:10 que Elohim nos halló en el desierto. Aquí está hablando expresamente en esta historia de que Yahweh, nuestro Adonai, encontró a Jacob, encontró a la nación escogida en el desierto, en yermo de horrible soledad. Yermo es decir, inhabitado, en un lugar inhóspito, para que mejor me entiendas. Un lugar baldío, un terreno no cultivado. Eso es lo que significa yermo, deshabitado, inhabitado, desértico, solitario, despoblado. Y es ahí donde el Señor, en sentido figurado, nos ha encontrado. No solamente a su pueblo en aquel entonces, del cual está hablando aquí la historia en Deuteronomio 32, sino que también a nosotros cuando Él nos halló, nos encontró en el desierto. Y es justamente del desierto de lo que te quiero hablar en esta hora, amado y amada que me escuchas. Porque es precisamente en el desierto en donde nadie quiere estar. El desierto, amado y amada, forma parte del plan de Elohim para tu vida y para la mía. Dice la Escritura en Éxodo 16, del versículo 1 en adelante, que cuando todo Jacob o Israel iba en el desierto, dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, ¿dónde? En el desierto. Porque qué bonito es estar en la comodidad de tu hogar, como a continuación dice, prosigue diciendo Israel. Y les decían los hijos de Israel a Aarón y a Moisés, ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y esa es exactamente la actitud, amado y amada, que solemos tener tú y yo cuando nuestro Adonai, en su plan perfecto, nos lleva al desierto,
como parte del proceso espiritual por el cual debemos de pasar todos y cada uno de nosotros. Es en el desierto a donde nadie quiere estar. Es en el desierto en donde todo mundo empieza a murmurar. Porque qué hermoso es que el Señor te esté ministrando como hacen alusión los israelitas a Moisés y Aarón en esta historia. Ojalá Yahweh nos hubiera quitado la vida. ¿Cómo no mejor morimos cuando estábamos sentados en la comodidad de nuestro hogar en Egipto, comiendo ollas llenas de carne? Estando en Egipto, comíamos pan hasta saciarnos, pero ahora ustedes nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda la multitud. Ven la queja, amados y amadas, la murmuración de la cual ya hablamos en otra ocasión que el Eterno detesta. Y dice la Escritura que nos ha dejado estas historias para que aprendamos. Y esa es la intención en este día, que aprendamos acerca del proceso que Elohim lleva con cada uno de nosotros y a través del cual hemos de pasar indubitablemente por el desierto. Pero Él espera, amado y amada, que a través de estas historias que Él nos dejó para que aprendamos y para que nos instruya, para ser instruidos, Él está esperando que no vayamos a cometer los mismos errores. Él está esperando que en el desierto, parte del plan y del proceso de Elohim para nuestras vidas, no nos vayamos a atrever a murmurar y a decir, en otras palabras, ¿sabes qué, Moisés? ¿Sabes qué, líder? ¿Sabes qué, pastor? Mejor estaba cuando me encontraba en el mundo, cuando vivía en el mundo, me iba mejor. Eso es lo que de manera literal está diciendo el pueblo de Israel a Moisés y a Aarón. Hubiese sido preferible haberme muerto cuando andaba en el pecado, cuando estaba practicando tal o cual pecado. Mejor me hubiese muerto allá que aquí en el desierto. Ustedes nos sacaron de la comodidad de nuestro hogar y del pecado en el que nos encontrábamos deleitándonos con la única finalidad de venir a morir acá en el desierto. Mejor nos hubiésemos muerto en la ciudad, en donde comíamos ollas llenas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Porque hasta ese momento, amado y amada, el pueblo de Israel no había entendido que al salir de Egipto apenas iniciaba el proceso de Elohim para sus vidas. Y es menester que tú hoy en este día entiendas que a partir de que hiciste la oración de fe y aceptaste al Señor Yahshua como tu Adón, como tu Señor y Salvador, tu único Salvador, es necesario que entiendas que a partir de ahí inicia el proceso del plan perfecto de Elohim para tu vida, en el cual indefectiblemente hemos de pasar por el desierto. Porque en el diseño de Elohim para nuestra vida está el desierto. Pensemos en nuestro máximo ejemplo, que es Yahshua mismo. Dice en el libro de Mateo 4:1, entonces Yahshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y en Lucas 4:1 dice, Yahshua, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Espíritu con E mayúscula. Por el Ruach HaKodesh fue llevado al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Elohim, llevó a Yahshua al desierto. Antes de comenzar su ministerio, antes de comenzar el ministerio público, Yahshua mismo fue llevado por el Espíritu al desierto. Igualmente sucedió con Juan el Bautista, a donde Elohim lo llevó antes de que iniciara su ministerio. Juan el Bautista se encontraba en el desierto. Precisamente del desierto vino Juan
cuando comenzó su ministerio. Igualmente al pueblo de Israel, ¿a dónde lo llevó Elohim antes de llegar a la tierra prometida? Primeramente lo llevó al desierto. Desde Egipto hasta la tierra prometida, primero pasó Israel por el desierto. Es indudable, amado y amada, que el desierto está entretejido con la historia y con los planes de Elohim para la vida de cada uno de nosotros. No solamente para el pueblo de Israel en aquel tiempo, sino que hablando en sentido figurado esta historia es para que entendamos que una vez que hemos hecho la oración de fe, una vez que hemos aceptado a Yeshua como nuestro Adón y Salvador, hemos de pasar por el desierto. Nadie puede escapar de pasar por el desierto, porque es el mismo Ruach HaKodesh quien nos llevará al desierto como parte del proceso y del plan de Elohim para nuestra vida. El desierto, amado y amada, va íntimamente ligado con el plan de Elohim y la disciplina que Él quiere que tengamos y aprendamos en el mismo desierto, no solo para el pueblo de Israel en aquel entonces, sino para nosotros que somos su pueblo hoy en día, en el siglo XXI. Es en el desierto precisamente, es el desierto en donde nadie quiere estar, es el desierto a donde nadie quiere ir, pero he de decirte en esta hora que es en el desierto en donde Elohim tiene su escuela. Y es en el desierto en donde el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es tu maestro. Sí, amado y amada, me refiero al desierto, vuelvo y reitero, al desierto a donde nadie quiere ir. Es justo ahí en donde está la escuela del Espíritu Santo, del precioso Ruach HaKodesh. El desierto es el lugar favorito de Elohim para formar a su pueblo y para forjar a su pueblo, para formar a sus siervos y para forjar a sus líderes. Es justamente en el desierto en donde Elohim prepara su escuela y a través del Espíritu Santo somos enseñados día a día. Es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, amado y amada, el mejor catedrático, el mejor maestro. Y por experiencia propia he de decirte que las materias favoritas de Elohim a través de su Espíritu Santo en el desierto, vuelvo y reitero, son el quebrantamiento y la oración. La oración con un espíritu contrito y humillado delante de su presencia. Y he de decirte que todos los grandes hombres y mujeres de Elohim se graduaron en ese lugar, en el desierto. Ahí fue en donde tomaron cátedra, en el desierto. Y es ahí donde Yahweh quiere que tú y yo tomemos cátedra en este tiempo. Nunca en la comodidad de tu hogar a 2 metros del televisor. Pensemos, amados y amadas, en Moisés, por ejemplo, el líder de esta historia de Éxodo capítulo 16. Pensemos en Elías, pensemos en José, pensemos en David, en Juan, en Pablo, pensemos en Débora. Los grandes hombres y mujeres de Elohim estuvieron en el desierto en la escuela del Espíritu Santo. Y todos ellos se graduaron con honores en esa escuela ubicada en el desierto. Nunca en Egipto, en una gran ciudad, nunca sentado delante de las grandes ollas llenas de carne y nunca sentado detrás de un montón de panes que tienes ahí a la mano para que puedas comerlos hasta saciarte. Nunca a la manera que el pueblo de Israel le estaba sugiriendo a Moisés que deberían de hacer con ellos. Jamás si intentas graduarte desde la comodidad de tu hogar
estando en Egipto con un pie adentro y otro afuera, jamás podrás graduarte de la escuela de Elohim. No es así el esquema, amado y amada. Como han enseñado a muchas personas que se gradúan de año en año al vapor de las escuelas bíblicas, no es esta la manera de graduarte del precioso Ruach HaKodesh. Y qué bendición, amado y amada, para todo aquel que pueda asistir a la escuela de teología. No estoy en contra de ello ni hablando en contra de la superación y de aprender de las Sagradas Escrituras en una escuela bíblica. No, no me malinterpretes, sino que además de graduarte de una escuela de teología en caso de que tú así lo decidas, también debemos de pasar por el proceso de Elohim para nuestra vida. Hemos de pasar por el desierto porque forma parte del plan y del proceso divino para nuestras vidas. Y es justamente en el desierto en donde el precioso Ruach HaKodesh nos estará ministrando de manera personal. ¿Y por qué en el desierto? Porque en el desierto, amado y amada, no puedes escuchar las voces. En el desierto no hay ruidos, en el desierto no hay quien te esté perturbando, en el desierto se fueron los amigos, en el desierto ya no está tu cónyuge, ya no están tus hijos, en el desierto ya no hay nada de aquello que antes te atraía y te seducía y te invitaba a pecar. Es el desierto en donde se encuentra la escuela de nuestro Abba Kadosh y el Ruach HaKodesh ministra a tu vida y a la mía de manera sorprendente. Y si tú soportas el proceso del desierto, que dicho sea de paso no soportó el pueblo de Israel en aquel entonces, porque mayormente todos abortaron la misión. Es ahí en el desierto si tú soportas la escuela, el trato, las materias del Espíritu Santo en tu vida, es ahí en el desierto donde vas a obtener tu título de graduación. Y yo te pregunto en esta hora, ¿has estado algún día en el desierto? ¿O apenas te ha intentado llevar el Espíritu Santo un par de días al desierto y abortas la misión? Porque es que la incomodidad es mucha, no estoy acostumbrado ni acostumbrada a estar en esos lugares inhóspitos. Es que cómo voy a dejar la comodidad de la ciudad, cómo voy a dejar la comodidad de Egipto y a cambiarla por ir a parar en un paraje desértico. Es que yo no merezco semejante atrocidad en mi vida. Yo soy non plus ultra y no merezco pasar mi vida o parte de mi vida o bastantes décadas de mi vida en un desierto. Yo no nací para estar en el desierto, no merezco el desierto. Si bien es cierto que he cometido ciertos pecados, pero no merezco pasar mi vida en el desierto, mejor me hubiese muerto allá en Egipto, donde había abundancia de ollas de carne y pan para aventar para arriba. Te pregunto, ¿has estado alguna vez en el desierto? Y me refiero a esa temporada de tu vida en donde parece que vas conduciendo con el freno de mano puesto y a tu lado hay 0,0 de personas o individuos que te puedan tender la mano. Prácticamente vas solo conduciendo un vehículo que no da para más. Pareciera que vas siempre en primera, por un camino totalmente desolado donde no encuentras ni siquiera un pájaro, ya no digo un cristiano. ¿Has estado, amado y amada, alguna temporada de tu vida en el desierto? Estoy hablando de esa temporada en la vida en donde todo te sale mal, en donde todos te abandonan, en donde todos te traicionan, en donde los negocios que procuraste te salieron terriblemente mal y en lugar de ganar perdiste, en donde tu hijo o tu hija se te fue de la casa, en donde tu marido te fue infiel,
o viceversa, en donde tu mejor amiga, la amiga del alma de toda la vida, te traicionó y se fue con tu marido. Me refiero a esos desiertos en donde te sientes completamente solo o sola y en donde todo aquello que llevas a cabo no te da buenos resultados. ¿Has estado, amado y amada, en alguna ocasión de tu vida en ese desierto? Donde todo lo que haces, por más que te esfuerzas, no da frutos y en donde te sientes fracasado o fracasada. Me refiero a esa temporada de la vida donde nada de lo que hacemos da frutos. Esa temporada en nuestra vida donde parece que Yahweh nos ha abandonado y no está más con nosotros. ¿Has estado tú alguna vez en el desierto? En donde parece que Elohim no nos habla, en donde parece que Elohim no nos ayuda, en donde pareciera que Elohim, por más que le hablamos, no se compadece de nosotros. Me refiero a ese desierto que es un sinónimo de sequía, de esterilidad, de esa sequía espiritual donde te sientes totalmente seco, donde nada te funciona, donde por más soluciones que busques, todo te sale completamente mal. ¿Estás, amado y amada, pasando por un desierto hoy mismo, ahora en día? Pues yo hoy te traigo buenas nuevas, porque si tú permites que en esta época del desierto o en este periodo del desierto en tu vida le permites al precioso Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo que tome el control de tu vida en ese periodo del desierto, entonces ese periodo, ese tiempo en el desierto va a ser sumamente provechoso en tu vida. No solamente va a ser provechoso, sino que es indispensable ese proceso de pasar por el desierto en alguna época o etapa de nuestra vida. Es indispensable para la escuela de Elohim. Y es necesario, amado y amada, que salgamos de ese desierto como obreros aprobados. Y la única manera que vamos a salir de ese desierto como obreros aprobados es permitiéndole al Espíritu Santo de Elohim que trate con nosotros en el desierto. Así como lo hizo con Moisés antes de que Moisés iniciara su ministerio. Se pasó décadas Moisés en el desierto. ¿Y por qué pasó Moisés décadas en el desierto antes de iniciar su ministerio? Antes de empezar a tomar el liderazgo y llevar al pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. ¿Por qué Elohim lo pasó por la escuela en el desierto por prácticamente 4 décadas a Moisés? Porque eran necesarias, amado y amada. A José le tomó un poco más de 1 década pasar por la escuela del desierto antes de que llegase a ser segundo a bordo en el Egipto del faraón. Se pasó José más de 1 década, alrededor de unos 13 años en el desierto, en la escuela de Elohim, antes de ser promovido a su puesto como segundo señor en Egipto. Igual aconteció con Moisés, amado y amada que me escuchas. Moisés pasó alrededor de 40 años en el desierto, en la escuela de Elohim, siendo enseñado por el Ruach HaKodesh. ¿Por qué 40 años con Moisés? ¿Por qué cerca de 13 años con José? ¿Por qué cerca de 3 décadas o más con David? Porque cada uno de nosotros requiere determinado tiempo en la escuela de Elohim en el desierto. Grábatelo bien, amado y amada. Especialmente en este siglo XXI, en donde la gente, los líderes están acostumbrados a salir del closet y al vapor, sin conocer a nuestro Abacadosh
y mucho menos pretender ni querer pasar por la escuela de nuestro Adonai en el desierto. Es que dicen, claro que no es necesario, yo ya tengo mi título de la escuela bíblica, yo ya me gradué. Por supuesto que te graduaste de una escuela bíblica, pero de la escuela de Elohim en el desierto aún no te has graduado. Y es menester que todos y cada uno de sus hijos, tanto en el Israel de la historia como en el Israel actual del siglo XXI, pasemos por la escuela de Elohim en el desierto, siendo ministrados por el precioso Ruach HaKodesh. Y de ti depende si son 13 años como José, si son 3 décadas o más como David, o si son alrededor de 4 décadas como Moisés. De ti depende cuántas décadas quieras estar en el proceso de la escuela de Elohim en el desierto. Olvídate de que va a ser en una gran metrópoli, olvídate que va a ser en la cocina de tu casa, en la ciudad, y olvídate de que va a ser en la comodidad de tu sala de televisión en casa. Olvídalo, forget about it, olvídalo. Eso no, ese no es el esquema divino, olvídalo. Aprendamos, amados y amadas, de la escuela de Elohim. Y qué bendición, amado y amada, si tú ya tienes tu título de la escuela bíblica. Gloria al Señor por ello. No estamos hablando en contra de la superación y de aprender de las Sagradas Escrituras en una escuela bíblica. No me malinterpretes. Estoy hablando que si tú quieres ser un líder como los líderes que se forjaron en la antigüedad y que están descritos aquí en las Sagradas Escrituras, entonces debes indefectiblemente someterte a la escuela de Elohim a través de su Espíritu Santo, de su Ruach HaKodesh en el desierto. A través de los años he podido ver líderes que es evidente que abortaron la escuela de teología de Elohim en el desierto, porque no pudieron soportar el yermo, no pudieron soportar la soledad, no pudieron soportar lo inhóspito del lugar, no pudieron soportar lo inhabitado. No pudieron soportar que todo mundo les diera la espalda, no pudieron soportar que todo mundo los criticara, no pudieron soportar la sed que te da estando en el desierto. Pero es ahí, amado y amada, como dice Deuteronomio 32:10, es en el desierto donde Elohim te va a instruir. Es en el desierto en donde Elohim te va a enseñar. Es en el desierto en donde Elohim va a forjar tu carácter. Es en el desierto en donde Elohim va a tener un encuentro contigo cara a cara. Es en el desierto en donde vas a aprender paciencia. Porque ¿qué le dijo Elohim a Moisés? Prepara las tablas, sube al monte. Y cuando llegó y ya estaba arriba en el monte, le dijo, espérame aquí. ¿Cómo vas a esperar, amado y amada? En su presencia. Gloria al Eterno por esa revelación. No puedes estar esperando en cualquier sitio. Entiende, amado y amada. Vas a estar esperando a Elohim en su presencia. ¿Y qué le dijo a Moisés? Que no suba nadie contigo, que no vaya a haber ningún animal, ningún buey, ninguna oveja por ahí pastando en el monte. Vas a subir solo. Y cuando llegó arriba, Moisés quizá esperaba que el Señor le empezara a dar instrucciones y Elohim le dijo, espérame aquí. ¿Cómo? En su presencia. En su presencia es que vamos a estar esperando. No vas a estar esperando en el cine, ni en el centro comercial, ni en el restaurante, ni en el antro, ni alrededor de toda tu familia, ni con ovejas o bueyes que te estén distrayendo tu atención. Eso Elohim le dijo, sube y espérame aquí.
Cuando vayamos a estar esperando en el desierto, vamos a estar esperando en su presencia, en oración, en ayuno, no nada más esperando en cualquier lugar que se te pueda ocurrir. Ay, es que soy bien paciente, sigo esperando la respuesta del Señor. ¿Y en dónde estás esperando? ¿En el cine? ¿En la cafetería? En su presencia, dice la Escritura, que hemos de estar esperando las respuestas de Elohim, en comunión íntima con Él, donde nada ni nadie nos distraiga, ni siquiera las mascotas. Eso es lo que está diciendo esa Escritura. Ahora volvemos al tema. ¿Por qué le llevó a Elohim tratar con Moisés alrededor de 40 años en el desierto? Porque es que tenemos que ver, amado y amada, el background de Moisés. Moisés se había criado en el palacio de Faraón como un príncipe, como príncipe de la hermana de Faraón. Así que Adonai tuvo que llevar a Moisés al desierto como lleva a todo mundo, y nuestro Adón Yahshua no fue la excepción, también fue llevado por el Espíritu al desierto. Es un lugar, vuelvo y reitero, donde todos hemos de pasar y atravesar si es que gustamos la escuela de nuestro Adonai, en donde si tú te sometes al 100% a todo lo que el Señor nos dice, nos instruye y nos enseña, ten por cierto que te vas a graduar con honores de la escuela de nuestro Adonai, cuyo catedrático se llama Espíritu Santo Ruach HaKodesh. No hay, amado y amada, mejor catedrático, no hay mejor maestro que el precioso Espíritu Santo de Yahweh. Y de ti va a depender todo el tiempo que tú quieras pasar en el desierto. Y las lecciones van a ser repetitivas hasta que las puedas aprobar. Y cada vez que una lección que el Espíritu Santo te otorga en el desierto, si tú no la apruebas porque sigues con tu orgullo y con tu soberbia, el Espíritu Santo va a volver a repetir la clase, pero en esta segunda ocasión o tercera o cuarta, porque hay segunda, tercera y cuarta oportunidad. Hay N oportunidades en la escuela de Elohim en el desierto. Cada vez el Ruach HaKodesh le va a ir subiendo de grado de dificultad o de tono a los exámenes hasta que puedas graduarte de las diferentes materias. Por poner un ejemplo, una de las materias que enseñó fehacientemente a Moisés en el desierto se llamaba humildad. Fue ahí en la escuela del desierto en donde el Espíritu Santo de Elohim le tuvo que quitar el orgullo, la soberbia, la vanagloria y el ego a Moisés. Imagínate que en primer grado, antes de que se graduara 40 años después, llegó Moisés con unas grandes ínfulas delante del Espíritu Santo y le dijo al Espíritu Santo: es que yo soy Moisés, yo soy príncipe en el palacio de Faraón. Con ese ego llegó Moisés el primer día de clases a la escuela del Espíritu Santo en el desierto. Y tuvo que estar Moisés en la escuela del Espíritu Santo en el desierto por alrededor de 40 años. Y no es que le gustaba a Moisés mucho la escuela, no es que era tan aplicado que quería tener un título de kindergarten, de jardín de niños, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría, doctorado. No, es que sencillamente no le entraba a Moisés. No podía entender y no podía comprender que arriba de un grande, como dice la Escritura, hay otro más grande que se llama Yahweh de los ejércitos. No podía Moisés en la escuela de nuestro Abacadosh en el desierto
entender que debía someterse al Rey de Reyes y Señor de Señores. No entendía Moisés que arriba de ese príncipe que decía ser había otro que es Rey de Reyes, el gran yo soy, el dueño del cielo y de la tierra. Al grado que nuestro Adonai se tuvo que hacer presente en la vida de Moisés, presentándose a través de la zarza ardiente, como quizá con algunos de nosotros se ha tenido que presentar y hacer visible debido a nuestra incredulidad. Le estoy hablando en esta hora a todos los exateos. Como yo comprenderé que Elohim mismo se ha tenido que hacer visible para que pueda comprender que verdaderamente Él existe. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Así Moisés, así Juan el Bautista, así José, de ser el niño consentido de casa, tuvo que pasar por la escuela de nuestro Abacadosh en el desierto, en la prisión, amado y amada. Olvídate de esos líderes al vapor que hay hoy en día en todas las iglesias. Olvídate de esos líderes que no están dispuestos a pagar el precio de la escuela de nuestro Adonai en el desierto. Y concentrémonos en los líderes de los que hablan las Sagradas Escrituras, que una vez como David, que le fue dada la promesa de que iba a ser rey de Israel, empezó el proceso de la persecución por parte de Saúl en su vida hasta quererlo matar. Empezó el proceso de David de estar huyendo de un lugar a otro para poder salvar su vida. Ese es el proceso de nuestro Adonai para cada uno de nosotros si es que hemos gustado la salvación de nuestro Adonai. Y si es que verdaderamente queremos graduarnos de la escuela del Eterno. Hemos de pasar indefectiblemente todos y cada uno de nosotros por el desierto, y en la medida que tú te apliques a aceptar, a entender y a abrazar las enseñanzas del Espíritu Santo en tu vida, en esa medida te vas a graduar más rápidamente. De ti depende si te toma 40 años como a Moisés, o si te toma alrededor de 13 años como a José, o si te toma tres décadas o más como a David. De ti va a depender en la medida que tú te quieras aplicar a la escuela del Espíritu Santo y en la medida que tú te quieras someter. ¿Qué tenía que aprender José en la escuela del Espíritu Santo en el desierto? Prácticamente lo mismo que Moisés. Líderes que eran líderes consentidos mientras se encontraba Moisés en el palacio y José en la comodidad de su hogar. Antes de ser lanzado a la cisterna, antes de ser vendido por sus propios hermanos, antes de ir a parar a la prisión, antes de estar revelando sueños y que los mismos a quienes le reveló los sueños se hayan olvidado de él y lo hayan seguido dejando en el calabozo, antes de pasar varios años en la prisión, José tuvo que primeramente graduarse de la escuela de Elohim, aún estando en la cisterna, aún siendo vendido, aún siendo traicionado por sus hermanos, aún siendo traicionado por las mismas personas que estaban en la prisión, antes de que Elohim lo promoviera a ser segundo a bordo en el reino de Faraón. Tuvo que pasar José por el proceso del desierto, por la escuela del precioso Espíritu Santo en el desierto. Así que, amado líder que me escuchas, amado pastor, pastora que me escuchas en esta hora, no estés esperando ni soñando en el gran líder y en el gran liderazgo que vas a obtener mañana o pasado. Empieza más bien a preparar tu corazón para ser sometido en la escuela del Espíritu Santo en el desierto.
y empieza a derramar tus lágrimas delante de nuestro Adonai con humildad y con mansedumbre, diciéndole: Abba, no importa el tiempo que tenga que estar aquí en el desierto, sean 40 años como Moisés, sean 13 como José, sean otros 40 como David, por los años que tenga que pasar en el desierto. Ayúdame, Señor, a no abortar la misión. Ayúdame a salir graduado con honores de tu escuela en el desierto. Ayúdame a no abortar la misión como muchos hacen, que salen con un corazón lleno de amargura porque el hermanito ya no le habló, porque la esposa se le fue, porque el amigo lo abandonó, porque los padres lo traicionaron, etcétera. Porque precisamente, amado y amada, por esa razón se llama desierto, porque has de quedar solo y has de quedar sola. Nadie te va a ir a ayudar en el desierto. Observa las historias de los grandes líderes de Elohim que aguantaron el proceso de la disciplina de Yahweh en el desierto. No vayas a pensar como piensan muchos hoy en día, en graduarse de la noche a la mañana. Por internet, con un ojo al gato y otro al garabato, viendo las películas de Netflix y también contestando las respuestas del cuestionario de la escuela bíblica en línea. El desierto, amado y amada, nos ayuda a conocer a nuestro Adonai de manera personal. El desierto nos ayuda a depender de Elohim única y exclusivamente, no a estar dependiendo del esposo, de la esposa, del trabajo, de los amigos, de los hermanos en la fe. Olvídalo. Por esta razón es que el desierto es indispensable para tu vida y para la mía, para que aprendamos única y exclusivamente a depender de nuestro Adonai. Y es el desierto el mejor regalo de Elohim para ti y para mí. Tienes que entender que en la vida las cosas suelen primeramente empeorar antes de mejorar. Me refiero a la vida espiritual. Así como vemos las historias de estos grandes líderes que te estoy mencionando, solo algunos de muchos, como la vida de Moisés, antes de ser promovido, fue al desierto, como la vida de José, antes de ser segundo a bordo en Egipto, en el reino de Faraón, pasó por la prisión, pasó por la cisterna, fue vendido por sus hermanos, fue traicionado. Antes de ser promovido, tienes que pasar indefectiblemente por el desierto, amado y amada. No se diga David. Igualmente, una vez que fue ungido, no es que al siguiente día ya estaba reinando en Israel. Pasó por un proceso de desierto tremendo en donde tuvo que estar huyendo, escapando por su vida. Así que ya no digas que el desierto es el peor lugar en donde puedes estar. Si fue precisamente en el desierto en donde Moisés tuvo su encuentro con Elohim cara a cara. Si fue en el desierto en donde Moisés tuvo su experiencia de la zarza. Si fue en el desierto en donde Elías aprendió a depender de Dios, imagínate. Fue en el desierto donde David gestó su carácter para ser el gran rey de Israel. Si fue en el desierto donde Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo previo a iniciar su ministerio. Y una vez que sale del desierto lleno del Espíritu Santo, aviva y transforma una nación que estaba apagada debido a su pecado. Hacía alrededor de 400 años. Así que si vemos en las Sagradas Escrituras vamos a encontrar a grandes hombres y mujeres de Elohim que previo a sus grandes éxitos tuvieron que pasar indefectiblemente por los desiertos. No olvides, amado y amada, que es en el desierto en donde el Espíritu Santo te enseñará, en donde el Espíritu Santo traerá revelación a tu vida, en donde el Espíritu Santo a través de sus enseñanzas irá quitando de ti todo aquello que al Señor no le agrada.
Así que no digas que el desierto es el peor lugar en el que puedas estar, como lo dijeron los israelíes en el tiempo de Moisés, porque de facto es todo lo contrario. El desierto es el mejor lugar en el que podremos estar en nuestra vida delante de la presencia de nuestro Abacadosh. Es en el desierto en donde el Espíritu Santo te instruirá y te enseñará y forjará tu carácter. El desierto podría ser aquello que presida a tu mejor temporada si es que decides someterte a la voluntad divina y dejaras que Yahweh tome el control de tu vida y aprendieras todas y cada una de las lecciones que Yahweh te ha enseñado o te ha de enseñar en el desierto. Es en el desierto, amado y amada, donde verdaderamente aprendes a conocer a Elohim de manera personal y a depender de Él y a someterte a Él. Porque ¿cómo pretendes, amado y amada, someterte a tu líder si no has aprendido siquiera a someterte al Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque ¿cómo pretendes obtener ese puesto de liderazgo si no has aprendido siquiera a someterte a Elohim? Así que te vuelvo a preguntar, ¿estás pasando por un desierto? Entonces, ¿por qué quieres huir de él? No quieras salir de ese desierto, porque yo advierto muchos beneficios en todas las personas que estuvieron en el desierto y que aprendieron las lecciones del Espíritu Santo en medio del desierto. No intentes huir del desierto por el cual estás atravesando, sino antes bien sé valiente y prosigue a la meta. Si todos los grandes hombres y mujeres de Elohim estuvieron en el desierto, no intentes, amado y amada, huir del desierto por el cual estás atravesando. Y recuerda que el desierto hemos de pasarlo solos y solas, solamente con nuestro Adonai, nadie más a tu lado, ni siquiera las mascotas. Créeme, amado y amada, que el desierto podría ser el mejor regalo de Elohim para tu vida. Pero por supuesto que eso no entra dentro de nuestra naturaleza carnal, que Elohim escoja para nosotros el desierto. Pero ¿cómo, Señor, vas a escoger para mí el desierto? Le dijo Moisés el primer día de clases. Si yo soy príncipe en el palacio de Faraón, aquí no hay ni siquiera una butaca en donde sentarme. Yo me sentaba en sillas de oro y de plata. ¿Cómo que me voy a venir a sentar aquí en el piso en el desierto, donde nadie siquiera me está cubriendo el sol? Pero claro que el desierto no entra en nuestra naturaleza carnal, porque la carne en el desierto no es acariciada, sino todo lo contrario. La carne es humillada en el desierto, amado y amada. Es tratada en el desierto, es quebrantada en el desierto. Y nuestra carne se resiste al desierto. Yahweh, amado y amada, siempre hace su mejor obra a través de vasos y vasijas quebrantados. Ten por cierto que Yahweh nunca va a hacer una obra a través de una persona que no esté totalmente quebrantado y que viva en total y absoluta dependencia de Elohim. Elohim no va a hacer su obra a través de una persona así, que está quebrantada a medias y que depende a medias de él. Y en el desierto, amado y amada, uno aprende a quebrantarse, y en el desierto nuestro carácter es forjado. Por eso, amado y amada, es un peligro salir a la palestra pública, salir al púlpito sin haber sido forjado y tratado y enseñado por Elohim en el desierto. En la escuela del quebrantamiento, en la escuela de la soledad. Y como dice la Escritura en Deuteronomio 32:10, y en el yermo de horrible soledad, en esos lugares inhóspitos y deshabitados. Así que no intentes asumir una posición de liderazgo sin antes haber pasado por la escuela del desierto, del quebrantamiento y del ayuno y de la oración. Porque entonces vas a empezar a predicar acerca de un Mesías que no conoces. No vayas a intentar llevar a tu iglesia a la mortandad por ser un predicador que está muerto y que no conoce
a nuestro Adonai, porque no ha querido someterse y no ha querido entrar a la escuela del desierto. O en su defecto por ahí entró a primer grado y en segundo grado abortó la misión porque no soportó la escuela del desierto, porque no soportó la disciplina divina, porque no quiso aprender la lección de sometimiento, reprobó la clase de humildad. Así que no digas, amado y amada, que el desierto es el peor lugar en el que podríamos estar. Y recuerda, amado y amada, que no fue la Universidad de Egipto el que formó al gran líder Moisés, sino fue la Universidad del Tercer Cielo. Y fue Elohim mismo quien hizo que Moisés se graduara en la escuela del desierto. Y Elohim no hace que las personas, sus líderes, se gradúen al vapor como hacen hoy en día las universidades en línea o por internet, en un año o en un cursito de 6 meses. La universidad de Elohim en el desierto toma décadas, amado y amada, toma décadas. Elohim no forma líderes al vapor. Entiende que a Elohim no le servía el Moisés soberbio, orgulloso y lleno de recursos de las arcas del faraón. No le servía a Elohim el Moisés ególatra y orgulloso. Tuvo que reprogramarlo, tuvo que enviarlo al desierto y le llevó escasos 40 años reprogramar al príncipe Moisés de Egipto. Y le tomó alrededor de 13 años formar al José mimado, que es ser formado José en la escuela del pozo, en la escuela de la cisterna, en la escuela de la trata de esclavos, en la escuela de la prisión. De igual modo David fue promovido como rey de Israel, pero no fue promovido de un día para otro para que formara parte de la realeza, sino que fue promovido a andar huyendo de aquí para allá y de allá para acá para escapar de su vida, para escapar de las garras de Saúl. David, el hombre que fue ungido por Samuel, una vez que fue ungido, fue promovido al desierto, a la escuela del quebrantamiento. Qué ironía, ¿verdad? Después de que fue ungido, en lugar de ir al palacio, fue al desierto. Porque es que es así, amado y amada. Aquellos hombres que han sido usados grandemente por Elohim tuvieron que pasar indefectiblemente por la escuela del desierto de nuestro Abacadosh. Porque es en el desierto donde vamos a aprender a conocer a nuestro Adonai y a depender única y exclusivamente de nuestro Adón. Y mira qué ironía, según los estándares del mundo, David era un hombre fracasado, pero según los estándares divinos, David era un hombre quebrantado. Un hombre quebrantado por más de una década de sufrimiento y tribulaciones antes de tomar el cetro y la corona que Yahweh le había ofrecido. Y quiero reiterártelo, amado y amada que me escuchas, Yahweh no puede hacer su mejor obra a menos que el vaso esté totalmente quebrantado delante de su presencia. Y es en el desierto donde Yahweh trata con nuestra carne, es en el desierto donde Yahweh trata con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, con nuestro egocentrismo. Y es ahí donde aprendemos a descansar y a conocer a nuestro Abacadosh. Aprendemos y entendemos que Él es nuestra única alternativa y depositamos en Él nuestra confianza. Es en el desierto donde aprendemos a humillarnos y a quebrantarnos delante de su santísima presencia. Antes, amado y amada, los hombres de Elohim se forjaban en el desierto. Mira a Moisés, mira a José, mira a David, mira a Elías. Un varón que se la pasaba en el desierto de mano de nuestro Adonai y que cuando hacía apariciones en público entonces podía avivar a toda una nación. Los líderes de antaño se forjaban en la escuela del desierto y del quebrantamiento de Elohim. Pero hoy en día los pastores y los líderes se gradúan de una línea de ensamblaje en gran cantidad. Salen de los seminarios llenos de teología, llenos de conocimiento, pero sin presencia, sin poder y con un carácter que deja mucho que decir.
Y así, amado y amada, Yahweh no puede utilizar a esos líderes llenos de conocimiento y de teología en donde no hay revelación y no hay presencia del Altísimo. Así que volvamos, amado y amada que me escuchas, a la escuela de Elohim, volvamos al desierto, a la escuela del quebrantamiento, a la disciplina del Eterno en el desierto. Porque ten por cierto que estarás a las puertas de algo grande en tu vida si no te resistes al trato de Elohim en el desierto. Porque es ahí, amado y amada, donde Elohim promueve a sus líderes en la escuela del desierto. No lo olvides. Porque vemos que estos grandes hombres y mujeres de Elohim que salieron del desierto fueron grandemente usados por nuestro Abacadosh una vez que salieron aprobados del desierto. Y no se arrinconaban delante del Eterno para quejarse delante de Él, para llorar sus miserias, sino que antes bien pasaron por ese proceso del desierto en sometimiento delante de su presencia, para a la postre salir del desierto a ser promovidos, grandemente promovidos, imparables y llenos de la presencia de nuestro Abacadosh. Y así sucederá también contigo si no te resistes al trato de Elohim en tu vida en la escuela del desierto. Yahweh ten por cierto que te promoverá una vez que te gradúes de su escuela a través de la enseñanza del Espíritu Santo. Te graduarás con honores y saldrás lleno de su presencia. Y no olvides que Yahweh nos llevará indefectiblemente al desierto y cuando Él crea que estemos listos, Él mismo nos sacará del desierto. Así que no intentes huir del desierto con antelación. Espera a que Yahweh mismo te dé la carta de graduación. Yahweh te lleva al desierto y Él mismo te saca. Él mismo dice cuándo es la hora de graduarte y de promoverte. Él mismo va a decir cuando ya estás listo y cuando ya estás preparado o preparada para graduarte. Y no olvides, amado y amada, que hemos de pasar por la escuela de Elohim, por la disciplina de Elohim en el desierto, por la escuela de la humillación, por la escuela del quebrantamiento, por la escuela de la soledad, porque por eso se llama desierto. Y Él mismo nos va a promover cuando Él decida que estamos listos para ser promovidos, no antes, no después. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh les continúe bendiciendo.